Taller La Cuarta Frontera, una oportunidad de 21 días para practicar las misiones. Bienvenidos. Hola a todos. Bienvenidos al segundo día del taller La Cuarta Frontera. Esperamos que hayas cumplido tu reto 1 del día de ayer. Los felicitamos a todos por unirse a este reto de 21 días. Ya vamos por el día 2, falta poquito para terminar. Día 2, la primera frontera. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén. En la introducción mencionábamos que Hechos 1 del 7 al 8 fueron las últimas palabras de Jesús. A veces nosotros pasamos muy rápido el pasaje y no entramos en detalle de que este momento fue muy significativo. Cuando Jesús le dice las últimas palabras a sus seguidores, Él lo hace en el momento exacto cuando asciende al cielo. O sea, es algo que ocurre inmediatamente. No pasaron días, Él no le dijo las últimas palabras y luego ascendió al cielo. Fue en ese preciso momento. Y eso es algo importante que tenemos nosotros que darnos cuenta al leer esos versículos. Según el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 6, él hace referencia de que Jesús se le apareció alrededor de 500 personas a la vez. Eso quiere decir que hubo 500 testigos de la resurrección de Jesús, una prueba tremendamente abrumadora de este acontecimiento que es base de la fe cristiana. Recapitulando lo que hablábamos el día de ayer en la introducción, de la relación que existe entre Hechos 1:8, Mateo 28:19, Marcos 16:17 y Lucas 24:49, hablábamos del mandato de la Gran Comisión, de hacer discípulos. Hay que aclarar también de que nosotros a veces decimos la palabra cristiano de una manera muy ligera. Un cristiano debiese ser lo que es un discípulo de Cristo, alguien que hace más discípulos. De hecho, vamos a tomar un par de secciones para tratar más a fondo este tema de cómo es que se hace un discípulo. También hablamos de las señales como garantía para la misión. Hablamos de la promesa del Espíritu Santo, el poder del Espíritu para ser testigos por todo el mundo. Yo creo que todos conocemos el relato. Jesús estaba con sus discípulos dando las últimas instrucciones, mencionando sus últimas palabras, cuando a vista de todos, Él vuelve al Padre, asciende en ese mismo cuerpo resucitado. Todos estaban atónitos, mirándolo, pasmados, porque asombrados. Si algo que caracterizaba a Jesús es que sus milagros eran supremamente extraordinarios. Y el pasaje menciona que aparecieron 2 varones con vestiduras blancas, haciendo alusión a ángeles que le dijeron: varones galileos, acuérdense de la orden de Jesús, vayan a Jerusalén y esperen la promesa. Y una revelación muy importante que los ángeles dan aquí. Ellos dicen: ese mismo Jesús que ascendió al cielo, así en cuerpo como lo estaban viendo, un día va a regresar. Notemos que después de habérsele recalcado varias veces, los discípulos obedecen. Primero, esperar la promesa, y se dirigieron al lugar donde ellos estaban hospedando, que tenía un lugar alto, se le llamaba el aposento alto, la Biblia lo registra como un aposento alto. Hasta ese momento ellos no tenían una idea clara de en qué consistía esa promesa, pero Jesús hizo hincapié varias veces de que era necesario de que recibieran esa promesa del Espíritu para poder cumplir con la tarea que les había encomendado. Y vemos lo que ocurre. Un evento sobrenatural, extraordinario en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es una celebración que viene 50 días después de la Pascua. El Espíritu Santo en esta ocasión se manifestó como lenguas de fuego sobre cada uno de los discípulos, y ocurrió algo que yo diría que fue prácticamente como el empujón
que Dios mismo les dio para cumplir la gran comisión. Para el cumplimiento de la tarea. La tarea es: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, partiendo desde Jerusalén. Y en aquella ocasión había un grupo de personas que venían de diferentes partes, eran prosélitos. Los prosélitos son aquellos que no son judíos, pero que adoptaron la fe judía. Y obviamente por ser de diferentes naciones hablaban diferentes lenguas. Mitos y verdades de las misiones. Las misiones es una tarea que le corresponde únicamente a los misioneros. La iglesia local debe apoyar, pero no es su responsabilidad. Otra cosa importante que tenemos que recalcar es que todos los que estaban ahí en Jerusalén vieron lo que estaba sucediendo. Bueno, primeramente por el estruendo que hubo, llamó la atención, pero también el alboroto que se formó porque hablaban las maravillas de Dios, prácticamente podríamos decirlo que en una traducción simultánea. Inmediatamente después de lo ocurrido viene el discurso de Pedro con el que se convierten unas 3.000 personas. Sí, recordemos que en el versículo 37 y 38 es muy importante resaltar que sus corazones fueron compungidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces ellos le preguntan a Pedro: ¿y ahora qué haremos? Bueno, hay que notar que lo que ellos le dicen a Pedro es: ¿y ahora qué vamos a hacer? Vino el Mesías y nosotros permitimos y colaboramos para que lo mataran. Estamos perdidos, ¿qué vamos a hacer? Ahí donde Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí ya la tenía clara, el don del Espíritu Santo, lo que ellos habían recibido hace poco tiempo. Y Pedro también les dice que ese don, esa promesa del Espíritu Santo, le seguirán a sus hijos. O sea, no era solamente para ellos. Quiere decir que también nosotros estamos ahí en esa promesa, involucrados. Sí, o sea, la vigencia es mientras venga la predicación de Jesucristo, se hable acerca de quién es Jesucristo y cuál es su plan, pues esa promesa sigue vigente hasta el día de hoy. Así que ocurrió lo que todos los apóstoles estaban esperando: la propagación del evangelio por toda Jerusalén, y por todas partes se predicaba. Tanto que muchos sacerdotes, menciona la Biblia, comenzaron a obedecer a la fe, al evangelio, a lo que los apóstoles predicaban. De hecho, los sumos sacerdotes llegaron a decirle a los discípulos: ustedes llenaron toda Jerusalén de su doctrina. Entonces, como consecuencia de la conversión y la predicación del evangelio en Jerusalén, vemos las señales y prodigios. También vemos molestias por parte de las autoridades religiosas. Crece la iglesia y tiene gracia con la gente. La iglesia hace labor social. Y aquí quiero hacer énfasis en una actitud muy bonita que tenían los primeros cristianos. Ellos, movidos a compasión, a una compasión legítima, no permitían que hubiesen necesitados dentro de su grupo. Atendían directamente las viudas y los huérfanos. La labor social era como la consecuencia del amor de ellos. Ese amor que Jesús dijo: y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Pero la iglesia entra en comodidad. Y aquí es donde viene el error de la iglesia primitiva. Jesús fue muy enfático con el mandato: hacer discípulos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ellos, sin embargo, se acomodaron en Jerusalén. La gente está viniendo de afuera, de otras naciones. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de salir? De hecho, más adelante vamos a tocar algo muy, muy relevante con respecto de que ¿en verdad tenemos que salir o tenemos que esperar que otros vengan? En más de una ocasión he escuchado que aquel creyente que no cumple Hechos 1:8 va a tener que cumplir Hechos 8:1. Que dice así: y en aquel día hubo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Lo bueno es que los discípulos, pese a que eran perseguidos donde quiera que iban anunciando a Cristo.
La iglesia en Jerusalén. Se formó la primer iglesia, conformada por judíos. Se centró en sí misma. No tenía interés en incluir otras naciones. Y estos son todos los acontecimientos que ocurren para empezar a desarrollar la primer frontera. En misionología, cuando hablamos de Jerusalén o de nuestra Jerusalén, eso se conoce como evangelismo cero, porque no hay ninguna barrera cultural y no hay ninguna frontera que cruzar. En Jerusalén hay creyentes por todos lados. Mitos y verdades de las misiones. Las misiones es una tarea que le corresponde únicamente a los misioneros. La iglesia local debe apoyar, pero no es su responsabilidad. Respuesta. Ciertamente Dios puede llamar a cualquier persona para las misiones, pero es la iglesia la que debe enviarlo. Por lo tanto, esta debe estar completamente involucrada. Los discípulos perseveraron 10 días después de la orden de Jesús de esperar la promesa del Padre. Dedica hoy 10 minutos y pide al Espíritu Santo en oración que te prepare para anunciar el Evangelio.